Raúl. Bien, Ahora, todo bien. sí, ¿Me escuchas bien y me ves bien? te veo y te escucho bien. ¿Y tú a mí? Perfectamente. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, acabo de llegar de Sevilla y, bueno, un poco de paliza, pero bien, bien. Bueno, pues lo ¿Y tú qué tal? primero, yo muy bien. Aquí hemos salido de clase y hacerte la entrevista, Estupendo. que la verdad que tengo muchas ganas. Y lo primero, darte las gracias porque eres de los pocos que me ha contestado, simplemente he contestado al correo. Pues yo sé que los periodistas muchas veces estáis muy liados, tenéis mucho trabajo, pero bueno, muchas gracias por hacerme un hueco en tu agenda. Nada, encantado. Bueno, vamos a empezar si quieres con la entrevista para no quitarte mucho tiempo. Venga, vamos allá. Actualmente te encuentras trabajando en el periódico El ABC, si no me confundo. Además Eso es. eres profesor de periodismo en la Universidad de Málaga. Estudiaste la carrera de Filología Hispánica, eres doctor en periodismo y has estado en los considerados tres grandes periódicos nacionales. Pero a mí me gustaría conocer tu historia acerca de cuando saliste de la carrera, cómo fueron tus primeros pasos en el periodismo. Bueno, en realidad, bueno, no fue un proceso muy lineal. Yo empecé escribiendo literatura. Empecé a publicar algún relato y sobre todo empecé haciendo crítica literaria. Creo que recordar que debí de publicar la primera en el suplemento cultural del Diario Sur, del diario del Grupo Vocento en Málaga, que era y es el diario líder en Málaga. Y pues prácticamente yo creo que desde el primer curso de la carrera, en 17, quizás 18 años sería la primera. Y bueno, publiqué crítica literaria, publiqué relatos ocasionalmente, ya publiqué algún librito en ediciones de talleres muy exclusivos, ¿no? Como el de la imprenta de la revista Litoral, ¿no? La antigua imprenta Guadalhorce, y en el mismo taller de Alto Aguirre y Emilio Prados, en fin, un entorno particularmente literario mientras estudiaba filología. Y me empecé, digamos, esa relación con el periódico como haciendo crítica literaria y no periodismo propiamente. Pero, bueno, a la misma vez colaboraba en radios que me llevaban, cosas muy puntuales. Hice un programa también un poco literario, de tipo negro, que se llamaba Medio Luto, en el que, en fin, jugábamos con historias del crimen, de la, en fin, huella negra. Y, bueno, hacia el último año en la facultad, yo, digamos, en ese momento competía muy en el ámbito académico porque mi intención era irme al Colegio de España a Bolonia, y es una de las becas más exigentes en el ámbito de la filología, hay una, ¿no? Es decir, para medicina y derecho hay algunas más, pero en honor a Lío Antonio de Nebrija se conserva una para un filólogo y en toda España, ¿no? Y estaba, digamos, porfiando por esa beca cuando, bueno, pues tuve una cierta crisis filológica, entré en conflicto dentro del departamento y me alejé un poco momentáneamente de ese ámbito. Y todo esto coincidió también con que Canal Sur empezaba su andadura en Andalucía, estaban creándose las televisiones públicas, autonómicas, y me invitaron a escribir guiones, en principio guiones de programas sin aspectos, digamos, eh, o sea, sin una definición muy concreta, ¿no? Bueno, en principio me sentí tentado, pues, la curiosidad de probar un mundo diferente, y era el momento oportuno. Quizás en otro hubiera dicho que no. A lo mejor unos meses antes, cuando estaba todavía peleando por tener más matrículas de honor que un alumno de Santiago de Compostela que podía ser rival, pues en ese momento a lo mejor hubiera dicho que no. Pero ahí me tentó la cosa y bueno, me decidí a convertirme en guionista de Canal Sur, y fue muy meteórico. Muy rápidamente pasé de escribir algunos guiones a escribir programas completos y a participar incluso en alguno de esos programas. Y paralelamente Diario 16, que abría edición en Málaga, yo había tenido alguna colaboración en Andalucía, Diario 16 me llamó y me plantearon hacer una crónica, que finalmente fue una columna, más bien una columna de opinión, que además ese verano, ese primer verano, no, bueno, no sé, sabría decirte si quizás fue en el segundo año,
La columna de Última Página la hacía Ignacio Camacho, que es uno de los grandes columnistas españoles que también firma en ABC. Ignacio Camacho, al irse de vacaciones en agosto, dijo: oye, pues este chaval que hay ahí que viene del día 16 de Málaga me gusta, podría hacerlo él durante mi ausencia. Y funcionó, y ya me quedé también en Diario 16 de Andalucía. Bueno, digamos, así empezó la cosa. Perdona un momento, ¿puedes reiniciar la cámara que se te ha quedado como congelada? Aparentemente. A mí es que me sale como que se ha quedado congelada, no sé, si no, no te preocupes. Bueno, a mí en principio no me da. Vale, no te preocupes, será problema mío, no te preocupes. Seguimos, ¿vale? Has Yo en principio. nombrado Canal Sur y yo tenía aquí una pregunta para hacerte porque he visto que estás realizando actualmente el programa Mesa de Análisis. He visto que Eso es, estás Raúl. actualmente, creo que esta mañana has hecho un programa. Y me Eso gustaría es. saber la principal diferencia que hay entre el trabajo en prensa escrita y en este caso la televisión. ¿Y cuál crees que llega a más gente que tiene más alcance? Bueno, en este momento la prensa tiene muy poco alcance. La prensa escrita, el papel tiene un recorrido muy corto y déjame que te diga algo, Raúl. Hay un gap muy grande. O sea, yo ahora mismo te veo hablando y sospecho que estás preguntándome. Sí. O sea, creo que el gap de sonido y de imagen es muy grande, con lo cual probablemente, en efecto, tenemos algún problema. Vale, no te Pero bueno, preocupes. respondo a tu pregunta. A ver, la prensa escrita tiene en este momento una audiencia muy limitada, un público muy limitado. En papel, no te digo, en papel es un medio de élite, pero básicamente marginal en los grandes públicos, ¿no? En el periodismo de masas. Es verdad que las ediciones digitales sí tienen millones de usuarios únicos. También es cierto que mucha parte de esos usuarios se consiguen con la generación de tráfico mediante el clickbait o mediante temas populares que generan muchas reacciones en redes sociales. Pero, digamos, para un columnista, como en mi caso, ¿no? Que he conocido los periódicos en los años 90, que he trabajado en los periódicos en los años 90 del siglo XX, hoy el periódico es un medio marginal. Es verdad que sigue teniendo mucho prestigio, es verdad que sigue siendo el medio de referencia, que radios y televisiones, cuando citan la agenda informativa, se remiten a la que marcan los periódicos de papel, y esa autoritas, digamos, aunque sea de élite, pero esa autoritas la mantiene. No tiene nada que ver con la televisión, ¿no? Es decir, el promedio a lo mejor del programa que yo hago diariamente en Canal Sur, y no es un prime time, no es el horario de máxima audiencia. Yo estoy antes de los informativos de mediodía, justamente, ¿no? Entre la 1 y Sí. las 2:15, y ahí pues conseguimos, en verdad, audiencias acumuladas de 300.000 usuarios, audiencias medias más bien en el entorno de los 100.000, pero bueno, pero es una diferencia extraordinaria Sí, con sí. con el eco que puede tener una columna, ¿no? Y ten en cuenta más que es un programa diario, ¿no? Es decir, que es eso continuadamente, día tras día. Estamos en el 5.º año de programa y, por tanto, bueno, pues es un medio que con muchas diferencias, pero desde luego una de ellas es el público masivo. Sí, he visto que en el programa tratas mucho el tema de la política y como te comenté, me gustaría tratarlo en la entrevista, ya que sabes que en estos últimos meses se habla mucho acerca del plan de regeneración democrática, que supongo que está al tanto de ello. Y me gustaría que me dieras una opinión, si me la quieres dar, claro, acerca de este plan, acerca de lo que quieren hacer desde el gobierno, que es el que ha propuesto este plan en este caso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo diferenciaría, ¿no? Es decir, el gobierno en el plano teórico y, digamos, en principio el gobierno lo que hace es aplicar un reglamento europeo digamos, que ha sido aprobado por todos los partidos, también por el Partido Popular, ¿no? En Europa, y bueno, y su finalidad en principio es loable, ¿no? Es decir, se trata de controlar
pues la publicidad que reciben los medios, quienes están detrás de ellos, quienes conforman la propiedad de un medio y, bueno, y en ese sentido esto y digamos, la batalla contra la desinformación, contra los bulos, contra las fake news, pues en principio es una buena batalla que plantea Europa. Así que, digamos, una cosa es el planteamiento de ese plan de regeneración y otra es la realidad política en España. El gobierno empieza a preocuparse significativamente de los bulos y de la desinformación, coincidiendo con las informaciones que afectan a la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, o sea, Begoña Gómez, compañera vuestra en la Universidad Complutense. Y unos pocos días después, Pedro Sánchez, además de hacer esos cinco días de reflexión enamorada, evadiéndose del cargo en fin, para algo que nunca ha quedado muy claro, ¿no? No sabemos si lo que estuvo haciendo esos días fue meditar si podía pelear mejor quedándose en el gobierno que saliendo, si podía defender mejor a su mujer desde la Moncloa que desde fuera de la Moncloa, o si estuvo reunido con abogados midiendo hasta qué punto era previsible o no que Begoña Gómez pudiera ser procesada y terminar siendo condenada, ¿no? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que después de esos 5 días en los que Pedro Sánchez se asume que se va y finalmente se queda, lo que sí comienza es inmediatamente una campaña a propósito de los bulos y la desinformación. Y esas acusaciones no se refieren a bulos y a desinformación real, se refieren a las informaciones que se están publicando sobre su mujer. En estas informaciones hubo alguna negligencia periodística, como una confusión con otra Begoña Gómez, hubo un titular del Confidencial pues, que no fue particularmente atinado, ¿no? En el que se vinculaba a Begoña Gómez con la institución de una manera inadecuada. En fin, pero fueron detalles relativamente menores, ¿no? Y es bien conocido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional entiende que el periodismo, por la dinámica, por la velocidad con la que trabaja, está particularmente expuesto a cometer errores, pero tiene que existir pues, la posibilidad de corrección de esos errores, naturalmente. Los medios que los cometieron lo admitieron y en alguna medida los matizaron o rectificaron y se disculparon cuando fue un error real. Y básicamente el 95% de lo que se publicó sobre la mujer de Pedro Sánchez era verdad. Digamos, era verdad entendido como que no ha sido rectificado, no ha sido objeto de ninguna clase de rectificación y por tanto aceptemos que era una información correcta. Y desde tu experiencia personal, que llevas ya mucho tiempo en esto del periodismo, ¿consideras que la política se mete demasiado? Es decir, el gobierno de turno, en este caso, la coalición de PSOE-Sumar, pero me refiero en todo a lo largo de los años, ¿tú crees que la política se mete demasiado en el periodismo, que debería ser más libre, o crees que es correcto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, yo creo que el periodismo tiene que estar sujeto a la crítica, incluso a la dialéctica con la propia clase política, ¿no? Es decir, nosotros ejercemos una función de cierto control social sobre la política y en ese sentido, bueno, pues que haya una dialéctica de ida y vuelta, a mí no me parece mal. El problema no lo veo en que el gobierno se esté metiendo en asuntos periodísticos. El problema es que creo que el gobierno trata de desacreditar aún más de lo que ya está, por cierto, al periodismo y de debilitarlo. Y lo pretende hacer porque cree que efectivamente esas informaciones sobre la mujer del presidente lo ponen en una situación muy comprometida y que crear el relato de los bulos, de la desinformación, le proporciona ventaja en un ecosistema político muy polarizado en el que las clientelas que operan sobre todo además desde redes sociales, si quieres ahora entramos un poco en este asunto que es muy importante, muy relevante, en el que las clientelas no suelen recibir la información desde medios periodísticos, sino las propias redes sociales con sus cámaras de eco y en alguna medida si el gobierno triunfa con su relato, pues el efecto que produce, como es lógico, es el descrédito del mediador, el descrédito de la labor periodística o de la labor informativa. Y eso es lo que ha
perseguido. Entonces el gobierno ha utilizado la coartada de ese plan de regeneración, que en definitiva es la aplicación lineal que hay que hacer de un reglamento europeo, que eso es un automatismo. Lo ha utilizado eso como coartada para esta otra guerra, ¿no? Una guerra contra la credibilidad periodística, que por cierto recuerda extraordinariamente, ahora que además vuelve a la Casa Blanca, recuerda extraordinariamente la estrategia que siguió Donald Trump en su campaña de 2016, que fue, digamos, no entrar en el juego de lo que se publicaba, sino en la refutación directamente de los medios como el enemigo del pueblo, que es así como lo calificaba Donald Trump, ¿no? Y que fue además el político que consagró definitivamente la evidencia de que se puede mentir sin que los medios ya tengan capacidad de impedirlo en la acción de la política. Sí, bueno, ya que has dicho lo del tema de las redes sociales, me gustaría indagar un poco más, porque es cierto que a día de hoy, yo que soy y vivo mucho de las redes sociales, estoy todo el día allí metido en las redes sociales, veo mucha información que muchas veces crees que es real y al final acaban siendo fake news, son bulos, que al final, como tú dices, pueden llegar a confundir a la gente. Y no sé, también he visto que estás tú muy activo en las redes sociales, tienes el Twitter activo. ¿Cómo crees que puede las redes sociales llegar a dañar el periodismo? Bueno, yo creo que las redes sociales son la evidencia del máximo descrédito del periodismo. Las redes sociales, que digamos tomamos como año de referencia 2006, pero probablemente a partir de 2010 las redes sociales se convierten en la plataforma dominante de consumo de información periodística. Es decir, los ciudadanos ya no van a la web de los periódicos, no van directamente a los propios medios a consumir información jerarquizada, ordenada y bien elaborada por los medios, que se entienda, digamos, como parte de un relato informativo totalizador, sino que la mayoría de personas empieza a recibir esa información a través de las redes. Entonces, es muy importante saber cómo funcionan las redes, porque, como tú bien sabes, todas tienen un algoritmo que lo que está destinado fundamentalmente es a generar consumo, a generar atención. ¿Cómo opera el algoritmo? Pues naturalmente creándote un entorno en esas redes sociales en que tú te sientes gratificado y por tanto quieres pasar tiempo allí porque te sientes gratificado. Y por tanto el algoritmo lo que va seleccionando es una comunidad en la que tú tengas ese confort, ¿no? Ese bienestar. Entonces te va buscando personas que te siguen, que piensan de manera semejante a ti, y a ti te va invitando a seguir a personas que tienen efectivamente ideas semejantes a las tuyas. Y va creando esa comunidad identitaria en el que hay elementos comunes que hacen que se sienta uno efectivamente en una comunidad, ¿no? Claro, esa comunidad ahí comparte la información que encuentran de los medios. Claro, si es una comunidad muy identitaria, una comunidad en la que casi todos los miembros tienen mucho en común, la tendencia es a que la información que comparten allí es información que va a gratificar a todos. Y aquí, digamos, opera el famoso sesgo de confirmación. Es decir, las personas nos sentimos gratificados si leemos aquello que queremos leer, aquello que confirma nuestros prejuicios, nuestras ideas, que nos da la razón, por así decirlo, ¿no? Que confirma nuestra visión del mundo. Ese es el sesgo de confirmación, nuestra visión ideológica y nuestros prejuicios. Y por tanto, todos allí comparten titulares que gratifican a esa comunidad identitaria. Son titulares, digamos, con un mismo perfil, que dan una idea uniforme del mundo, de la realidad política, que, por así decirlo, si es una comunidad de perfil conservador, comparten noticias que gratifican a los conservadores, es decir, noticias negativas sobre la izquierda, sobre los partidos de izquierda, en el caso español, sobre el gobierno, y si es una comunidad pues, de izquierdas, lo que busca son noticias que perjudiquen, que dañen a la oposición, a los gobiernos autonómicos de derecha y que hablen bien de los partidos de la mayoría parlamentaria actual. Entonces, en esa comunidad funciona lo que Eli Pariser, el gran teórico de las redes sociales, denomina cámaras de eco. Es decir, allí
como todos comparten básicamente los mensajes, informaciones con las mismas ideas, es como una cámara de eco. Se repite y se repite la misma información, la misma idea, los mismos valores, la misma visión del mundo. Claro, son burbujas. Es decir, esas redes sociales lo que generan son burbujas. Y en esas burbujas, en esas cámaras de eco, pues naturalmente la tendencia es a decir, los que estamos en esta burbuja, que somos muchos y que todos pensamos igual, tenemos razón. Y los otros, los de las otras burbujas, están equivocados. Y esa pérdida de tolerancia, de conocimiento del otro, de contacto con el otro, pues evidentemente degrada mucho la conversación pública y probablemente valores esenciales de la democracia. Pero lo que quería, puesto que me preguntabas por el periodismo, y yo creo que es ahí un punto fundamental, lo que ocurre es que quienes están en esa comunidad no leen el periódico, sino que encuentran en su Twitter, en su Facebook, en su Instagram, creo que menos, yo ahí soy un usuario mínimo, pero en sus redes encuentran una serie de titulares y creen que esos titulares que encuentran allí son todos los titulares. Creen que lo que a ellos les llega son realmente las informaciones que existen y que hay que conocer. Y por tanto, perdona si oye de fondo un perro, No te preocupes. y por tanto, bueno, pues se produce ese efecto de aislamiento en el que, digamos, el valor intrínseco del periodismo, que es tener un relato totalizador de la realidad, pues se desvanece casi radicalmente. Sí, claro, acaba siendo un poco más subjetivo en este caso, porque cada uno al final en las redes sociales puede escribir lo que él considere. Luego también tenemos el caso de ahora que ha ganado las elecciones Donald Trump, que es una persona muy influyente que al final ha basado gran parte de su campaña en las redes sociales. Se apoya mucho en ello y yo creo que las redes sociales en este caso pueden llegar a ser un factor muy importante a la hora de llegar a la gente, pero claro, hay que saber diferenciar la realidad en este caso las fake news, porque son muy importantes. Y además he visto que has publicado este año el libro La muerte del periodismo, en el que abordas distintos temas, el debilitamiento de los medios tradicionales, la pérdida de su influencia. Y también he visto que habla sobre que en estos tiempos hay muchas fake news. Y me gustaría saber en este libro, lo primero, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribirlo? Y si me podrías hacer una breve descripción de este libro para que conozcamos más, la gente también que va a ver la entrevista de mi clase, no sé si me podrías contar así un poco. Bueno, a ver, el libro no me llevó demasiado tiempo escribirlo. Surgió en una comida con el que estaba un editor de Deusto. No, miento. Estaba el editor de Tinta Libre, en una comida con un amigo editor de la editorial de viajes, de libros de viajes, Tinta Libre, tinta libre, no tinta blanca. Y entonces él me animó, me dijo, oye, escribe ya un libro y tal. Y le dije, no tengo tiempo, porque claro, el programa de televisión diario, pues empiezo prácticamente a las 6 de la mañana cada día, termino a la hora de comer y luego pues una tarde tengo la columna de ABC, otro día tengo el videoblog que hago también para el ABC de Sevilla, en fin, que realmente tengo poco tiempo, los viernes viajo a Málaga, como te he dicho, y el domingo a Sevilla. En ese trajín pues no veía ponerme a escribir el libro. Y pues, me insistió, de verdad, anímate y tal. Y bueno, y coincidimos, muy poco tiempo después coincidimos en la Alhambra, en una visita a la Alhambra con el editor de Deusto. Y en esa visita, pues el editor de Deusto salió el tema de la posibilidad de hacer un ensayo y bueno, avanzó. El asunto es que eso no, fue en abril del año 23. En el mes de mayo le propuse el título y el planteamiento del libro. A él le gustó. Entonces se llamaba Manual de Periodismo para Políticos sin Escrúpulos. El planteamiento del libro era más satírico, ¿no? Era un libro más corto y más satírico, en el que hablaba era como si me dirigiera a los políticos para decirles, el periodismo está tan débil, está tan deteriorado, que las oportunidades de rentabilizarlo para un político son muy grandes, y se trataba, pues, un poco de ver en qué aspectos eso se produce. A la altura del mes de julio
julio me arrepentí de ese planteamiento porque al final me sentí incómodo como periodista de estar haciendo un libro, un ensayo en el que, por así decirlo, satirizaba de manera muy descarnada al periodismo al servicio de la política. Y el propio editor me dijo que compartía ese escepticismo y que, bueno, pues que cambiara de planteamiento. En principio el libro estaba comprometido para el mes de septiembre. Yo me había comprometido a escribirlo entre mayo y septiembre. Pero ya digo, en julio tiro lo que había elaborado hasta ese momento y me deshago de eso y empiezo de nuevo. He conservado de aquella primera versión, solo he conservado la primera frase de cada capítulo. Todos los capítulos empiezan con una frase que dice: todo político sabe o debería saber que, y dice algo en torno al periodismo. Bueno, rehice el planteamiento y volví a escribir el libro entre el mes de agosto y de septiembre. Lo había comprometido para final de septiembre, lo terminé la primera semana de octubre y, bueno, con la corrección lo entregué definitivamente 3 semanas después. Y, por tanto, lo escribí con relativa rapidez. Entre otras cosas porque el libro es el resultado de muchos años como profesor titular en la universidad, pues muchos años de lecturas y de reflexión en torno al periodismo, de modo que no era, en fin, que no estaba improvisando, no era una creación ex novo, una creación, digamos, literaria, ingeniosa, que tuviera que partir de cero, sino que era la proyección de un material que ya estaba ahí, ¿no? Pero bueno, lo escribí relativamente rápido. Y el libro salió en marzo de este año, del 24. Se publicó la última semana de marzo, creo recordar que fue, y bueno, pues el recorrido que se ha producido ha sido en estos últimos meses. Han salido 2 ediciones, lo cual es un éxito para un ensayito de periodismo. Bueno, pues un ensayito, ¿no? Al final salió un ensayo de más de 600.000 caracteres y, por tanto, pues de 300 páginas o algo así, en fin, que es terminó cogiendo cuerpo. Bueno, resumirlo, sintetizar el libro no es fácil. La idea básica del libro es, que se llama La muerte del periodismo. En realidad yo quería titularlo La derrota del periodismo. El editor, supongo que con buen instinto comercial, pensó que la muerte vendería más que la derrota. Pero básicamente la idea es, hay un periodismo que ha muerto. Es el periodismo del siglo XX, digamos, el periodismo en el que la función del periodismo era la misma, pero la capacidad de ejercer esa función era completamente distinta. Es decir, hasta los años 90, incluso la primera década del siglo XXI, los periódicos eran un auténtico, se decía aquello del cuarto poder, que es una milonga, con mucha leyenda detrás, pero básicamente los periódicos eran un poder. Tenían una enorme influencia ante la sociedad, ante la opinión pública y, por tanto, ante la política, ¿no? Realmente eran el mediador entre la sociedad y la gobernante, y la clase política, la clase dirigente. Entonces el periodismo, es decir, una mañana ningún político se levantaba por la mañana y le dejaban de temblar las rodillas hasta que no sabía que no había ninguna noticia que le perjudicara, y si sabía que tenía algún lío por medio, bueno, pues en fin, era agónico, ¿no? Ver hasta que bueno, pues se quedaba tranquilo leyendo el periódico del día. Tenía una influencia enorme, es decir, hoy os costaría pensar cómo entonces en mi caso yo trabajaba en Andalucía, no en el periodismo nacional como hice después, pero bueno, como los políticos tenían una relación de un respeto reverencial por los periodistas y de una contención ante ellos enorme, ¿no? Eso que hoy, ya digo, ha desaparecido por completo. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasaron varias cosas. La primera, que la propia industria informativa cometió el error enorme, a partir de finales de los años 80, de integrarse en la industria, digamos, del espectáculo, ¿no? Del show business. Los grupos, pues como el grupo Warner cuando compra Time, que se convierte en el gran ejemplo, ¿no? Bueno, pues los grupos de entretenimiento fueron comprando periódicos. Y al principio decían, no, si lo que queremos es comprar prestigio, los periódicos van a seguir siendo iguales, pero no. Cuando la industria del entretenimiento compró los periódicos fueron haciéndose más populares, más sensacionalistas, digamos, menos exigentes. En segundo lugar, la aparición de Internet, que esto es un hecho disruptivo, pues del nivel de la invención
invención de la imprenta. Es decir, es algo que cambia realmente el mundo. Y bueno, los periódicos cometemos además el error táctico en aquel momento o estratégico de poner el contenido de los periódicos de manera gratuita en la red. Pensábamos que era un modo de ir colocándonos, de ir ganando posiciones, y lo que hicimos fue un error brutal de leyenda, auténtico, legendario, porque acostumbramos a la gente a que la información, que es un producto muy caro, a que la información se consumiera gratuitamente. Y ese fue un error monumental. Y el factor clave fueron las redes sociales, que, como te digo, en la primera década del siglo XXI pues van apareciendo. 2006 puede ser el año, digamos, de referencia. Todo eso pues es lo que hace que los periódicos se vayan debilitando enormemente como actor en el espacio público, ¿no? Y una vez que los periódicos se debilitan, pues el periodismo se va debilitando de manera significativa. Y como te decía antes, 2016 es un año absolutamente clave, porque es el año... Fíjate que en Estados Unidos, esto lo cuento en el primer capítulo del libro, en Estados Unidos siempre había habido una cierta relación entre la prescripción periodística en las campañas electorales y las victorias presidenciales, ¿no? Es decir, si los periódicos masivamente recomendaban el voto para un candidato o para otro, ese candidato solía ganar, ¿no? Era el reflejo del estado de la opinión pública, que se reflejaba efectivamente en la opinión publicada, y el candidato solía ganar. Para poner el caso más claro, Obama recibe la recomendación del 90% de los periódicos y gana de manera muy significativa su carrera electoral. Bueno, pues en el 2016 el 95% de los periódicos pide el voto contra Donald Trump. En la lógica, digamos, del sistema tradicional de medios, del periodismo del siglo XX del que hablábamos, pues eso hubiera supuesto que ese candidato se estrellara estrepitosamente, ¿no? Significaba que en fin, que estaba completamente desacreditado, como de hecho periodísticamente estaba. Bueno, pues Donald Trump fue consciente de que los periódicos ya no tenían potencia para determinar la opinión, vertebrar la opinión pública. Y lo que hizo Donald Trump fue refutarlos, denominarlos sois el enemigo del pueblo. Y Donald Trump demuestra además en esa campaña algo que definitivamente mata al periodismo, la credibilidad del periodismo. Donald Trump demuestra que las mentiras son perfectamente válidas, igual que la verdad. Fíjate que hay un estudio muy interesante que yo recojo en el libro de un editor de BuzzFeed que analiza las 20 noticias falsas más significativas, ¿no?, que puso en circulación sobre todo el equipo de Donald Trump. Bueno, pues esas 20 noticias falsas fueron mucho más eficientes como información que las 20 noticias verdaderas que publicaban pues el New York Times, el Washington Post, el Boston Globe, Chicago Tribune, en fin, los periódicos, Los Angeles Times, el Miami Herald, los grandes diarios estadounidenses. Y por tanto la mentira funcionaba muy bien, es decir, la noticia estrella de esa campaña fue: el Papa apoya a Donald Trump. Era falso. Y eran notoriamente falsos. Bueno, hay otras noticias escandalosas sobre su rival, sobre Hillary Clinton. ¿Qué ocurre? Donald Trump había entendido efectivamente que los periódicos ya no determinaban el estado de la opinión pública. Y además que estas están, como decíamos antes, en esas burbujas, en esas cámaras de eco, en esas comunidades identitarias, a las que, si le lanzas los cebos adecuados, las mentiras que satisfagan, que gratifiquen su deseo, su visión del mundo, su visión ideológica, su odio al contrario, en fin, etcétera, pues que eso funcionaba muy bien. Y efectivamente funciona muy bien. En las redes, en esos entornos, cualquier noticia falsa que tuviera una gran pegada se multiplicaba, se viralizaba de una manera formidable. Bueno, pues a partir de ese momento, esto es algo de lo que es consciente toda la clase política. En los últimos años en España, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy consciente de todo esto y lo ha aplicado. Es decir, yo creo que entre el sanchismo y el trumpismo hay unas cuantas concomitancias, pero desde luego la más importante es justamente esta, sobre el valor de la verdad y el papel de los medios de comunicación. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por las dos ediciones del libro, que es una cosa que sabemos que es muy complicado, ¿eh? Que en este mundo tampoco se venden muchos libros y yo creo que es de valorar. Y bueno, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, como te dije, y lo último, quería aprovechar que te tengo aquí para pedirte un breve consejo, ahora que estoy aquí dando mis primeros pasos en el periodismo, no sé si me puedes dar un consejo breve, tampoco...
Bueno, en el fondo, yo el primer consejo que siempre le daba a mis estudiantes de periodismo era, si no lo tienes muy claro, déjalo ya, déjalo cuanto antes. Es una carrera mal pagada, de mala vida, de mala calidad de vida y digamos, en la que los ideales con los que se llegan se pueden perder a velocidad de vértigo y sentir una frustración extraordinaria. De hecho, hay estudios que demuestran que es una de las carreras con un mayor índice de rechazo posterior, es decir, que no se volvería. Quienes la han estudiado y se han lanzado al mundo profesional no volverían a hacerlo. Pero esto es si no lo tienes muy claro. En cambio, si lo tienes muy claro, no lo dudes. Es una carrera, es una profesión maravillosa que proporciona gratificaciones, que proporciona sensaciones formidables. La pelea por la verdad, ¿no? El estar en la conversación pública, pues tiene, ya digo, gratificaciones que tienen pocas actividades profesionales. Es verdad que llegar a vivir razonablemente bien no es fácil y suele llevar años y hay mucha sensación de vértigo, tanta sensación de vértigo que probablemente hemos visto pues a muchos periodistas terminar claudicando, ¿no? Terminar pensando que para acabar, para tener que practicar la profesión con la autocensura, mejor no practicarla. Pero yo creo que seguimos muchos ahí, en ese frente, con la convicción de que el periodismo es algo que vale muchísimo la pena y sobre todo con la convicción de que realmente estamos en un momento malo para la democracia liberal y para el periodismo, pero que la democracia liberal solo se recuperará con periodismo y el periodismo solo se recuperará con democracia liberal y por tanto que conjuntamente el sistema y el periodismo tienen que contribuir para que esa democracia liberal se revitalice después de este periodo pues, por fuerte inclinación populista, polarizada y en fin, muy, muy degradada, ¿no? Y esta es una misión que recuerda un poco aquel periodismo existencialista de los años 70 del siglo XX, cuando se sentía el periodismo como una misión, ¿no? Casi como un sacerdocio. Bueno, podía ser un poco desproporcionado, pero yo creo que sí que hay algo de convicción existencial en el periodismo y tienes que creer lo que es, para lo que vale, para lo que puede llegar a servir y que es un pilar esencial, como te digo, de la democracia y que hay que mantenerlo. Bueno, en mi caso lo tengo bastante claro, así que tiraremos para adelante. Y bueno, yo por mi parte esto es todo. Pedirte permiso para utilizar algún corte si puedo. Y por mi Sí, parte ya está. si ves que las imágenes no funcionan bien, si quieres algún otro tipo de imágenes, incluso del programa de televisión o lo que sea, en fin, que puedes utilizarlo. Utiliza lo que quieras, lo único que si ves que la imagen pues es deficiente por alguna cosa, porque veo que estamos teniendo algunos problemas de gap de imagen y sonido, etcétera. Si ves que no funciona eso, pues no dudes en volver a contactar conmigo y lo reparamos en la medida de lo posible. No, ¿Vale? no, no te preocupes, la imagen no me ha ido muy bien, pero bueno, supongo que serán problemas míos. Porque aquí, como tú comprenderás, un piso de estudiante, pues bueno. Pero bueno, Sí, a mí la tuya me ha ido muy mal. Nunca ha ido, la voz y la imagen nunca han ido, vamos, no solo no han ido unidas, sino que han tenido un gap, como te decía, de minutos, yo creo. bueno. Pues yo por lo menos el audio lo tengo, que era lo que más o menos me interesaba. Me hubiera gustado también tener alguna imagen más, pero bueno, no te preocupes. Muchas gracias de nuevo, una vez más, por haberme concedido Ya, la no te entrevista. preocupes. No te preocupes, si en otro momento, no ahora, porque evidentemente no Sí, sí. tendría sentido, pero si en otro momento me quieres hacer eh, un Skype y siquiera con mejor conexión grabas unos minutos de imágenes, pues sin problema. Vale, pues ¿Vale? O venga. sea, Pues muchas gracias. me da igual mañana al final de la tarde o el fin de semana, si encontramos un hueco, en fin, cuando No, quieras. ahora cuando terminemos voy a analizar cómo lo tengo y si no me pongo en contacto contigo o te mando un correo, tanto si está bien como si está mal, te envío un correo, ¿vale? Muy bien. Vale, pues muchas Venga, gracias, eso es todo. nada, Raúl, Que pases buena encantado. tarde. Hasta otra, hasta otra. Adiós.